Ya, yo creo que viene una economía muy complicada, viene una economía sumamente complicada porque la pandemia esta que ha sido la más larga la pandemia no, la cuarentena que ha sido la más larga del mundo y estricta en toda la zona del AMBA, ha generado una malaria pero tremenda y para mi juicio totalmente innecesaria y mal encarada, ¿no? Pero vamos a tener una caída del PBI muy fuerte, pensá que en 5 meses estábamos 25% abajo, en promedio del año vamos a estar en una caída de la actividad tal vez cercana al 15%, entre 12 y 15%. Es enorme. Un aumento de la pobreza que va a superar el 50% tranquilamente. Y además, como ahora el gasto lo estamos financiando el 50% con emisión monetaria, esto va a significar al final del año un aumento, una aceleración de la inflación. Con lo cual vas a tener una caída del empleo muy fuerte, un tendal de empresas, se habla de más de 100.000 empresas quebradas, con lo cual va a ser mucho más difícil que se recuperen, porque cuando vos mirás Uruguay con el seguro de desempleo que funciona bien y demás, un restaurante cerró un mes y medio, mandó a su gente al seguro temporario, y ahora ya abrieron de nuevo y lo están volviendo a contratar a las mismas personas, y en cambio en Argentina, vos cerraste el restaurante y volver a abrirlo es muy difícil, porque el tipo se fundió, se llevaron las máquinas, va a tardar, el proceso va a ser mucho más complicado para algunos sectores, no para toda la economía, pero sí para algunos sectores. Con lo cual yo no veo una bonanza para nada, creo que va a haber obviamente vas a ver muchos indicadores que van a estar recomponiéndose, porque la caída de esta primera mitad del año fue tremenda, pero vamos a sufrirla, vamos a ser difícil. Yo creería que lo único positivo que veo de todo esto es si nos damos cuenta, y me refiero a toda la clase política fundamentalmente y a la dirigencia en general, que Argentina no va más, que este sistema que tenemos no va más, que hay que hacer una serie de reformas estructurales muy profundas, que no es simplemente hablar de vaca muerta, de recuperar la ganadería, no, olvídense. Argentina tiene que hacer una reforma estructural enorme, que signifique recuperar la libertad, eliminar pero como 100 y pico de impuestos, bajar las regulaciones, hacer una reforma monetaria para eliminar la inflación, un programa de shock fuerte. Si no lo hacemos, lo que vas a encontrar es que van a hacer al contrario, van a ir por el lado de cada vez más controles, porque no va a haber forma de tener la inflación, y entonces, viste como la sábana o la frazada corta. La cabeza se les tapa el tobillo y después tiran para el otro lado, no les van a cerrar los números porque no cierran los números. Argentina tiene un sector privado cada vez más chico y la gente que vive del Estado es cada vez más grande y ya no cerraban los números el año pasado, este año es mucho peor. Ahora, decime una cosita, ¿no? A ver, vamos por la amplia avenida del medio. Hay gente que dice, bueno, este Estado no da más, qué sé yo, que esto, que lo otro, claro, pero a ver, si vos tuvieras que gobernar y decís, achico el Estado, y esto lo hemos hablado muchas veces, nada más que ahora está maximizado esto, porque vos ahora achicarlo es más difícil cuando tenés la actividad totalmente hecha fleca o no tenés una actividad privada que te demande. Ahora, ¿qué cosa...? El programa de shock es un shock expansivo, Ricardo, porque una reforma monetaria es eliminar la inflación, al bajar la inflación se desploman las tasas de interés y se expande el crédito, eso es expansivo. Una enorme desregulación, donde sacás la gran mayoría de las 69.000 regulaciones, muchas contradictorias, complican a todo el mundo, es un shock expansivo, estás liberando al mercado. Un tercer shock expansivo es la reforma laboral, porque lo que hace es que esa expansión de la economía que va a venir venga con creación de empleo, con lo cual es un tercer shock expansivo. Y un cuarto shock expansivo es la reforma impositiva. Y la reforma impositiva no solo es un enorme alivio para el sector privado, sino que probablemente además aumente la recaudación, porque es lo que pasó en la reforma impositiva de Kennedy, lo volvió a hacer en la reforma impositiva de Reagan, lo volvió a hacer en la reforma impositiva de Trump. En los tres casos son bajas de impuestos con aumento de la recaudación. Acá hay que pensar distinto. Lo que no podemos hacer es como en el Día de la Marmota, que permanentemente estamos haciendo las mismas cosas. Vos abrís el diario de hoy, es lo mismo que hace 30 años, que hace 40, que hace 70 años. Perón hizo el cepo en su primer gobierno, cayeron las exportaciones industriales 47% en 2 años, el cepo es un desastre, hay que salir del cepo, hay que hacer una reforma monetaria
y liberar a la economía. Es todo lo contrario de lo que la gente cree. Lo que no podés hacer es volver a decir que vas a salir con un plan keynesiano de aumento de la infraestructura, como decía Macri, como decían antes los Kirchner, como decían, todos hablan de lo mismo, de ponerle plata en el bolsillo a la gente, cómo vamos a... Todo eso no sirve. Nosotros tenemos que recuperar grados de libertad. Argentina estaba el año pasado en el puesto 147 de libertades económicas. Ahí nos dejó Macri. Así, 146 países más libres. Ahora debemos estar en el puesto 170. Todavía no están los indicadores porque vienen con rezago de un año. Pero con el desastre que hemos tenido este año desde el punto de vista de las libertades, en Argentina hoy estamos en prisión domiciliaria. Hace 4 meses. Es un absurdo. O sea, es una locura. Y vamos a generar mucho más muertos por el encierro forzoso que por la cuarentena. Y ya lo están diciendo los propios médicos. Lean los informes, por ejemplo, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Calcula entre 6.000 y 9.000 muertos del corazón, de enfermedad del corazón, simplemente porque no se están atendiendo, y a eso sumar el estrés que significan a la enorme cantidad de familias que se quedan sin ingresos y que encima están encerrados. Entonces imagínate el cóctel. Vos tenés en una familia que por ahí son de 6 miembros o lo que fuera, en un lugar que no tengan una casa amplia, como puedo tener yo o alguna persona, que tengan una cosa más chiquitita, 6 personas metidas, que encima les eliminaste los ingresos. La presión psicológica que le estás metiendo es tremenda. Lean el artículo, que es importantísimo, invítalo al rector de la Universidad de Buenos Aires, del decano de psicología, que está mostrando cómo están destruyendo a las familias. Como el 30% de los argentinos, según una encuesta que él citaba, están temiendo por las enfermedades mentales. El 36% están muy preocupados con su situación financiera. No se dan una idea de lo que están haciendo. Están destruyendo la Argentina. Están destruyendo el tejido social de la Argentina. Se vienen tiempos muy complicados y la única manera es hacer reformas estructurales profundas. No crean que acá te salís con ninguna cosa de un sombrero que sacás de la galera, que nos va a volver a salvar el campo. No es así. Esto ya no cierra nuestra... Gaucho, a ver, te voy a pedir, vos me tiraste 4 puntos y me gustó. Me gustaría por ahí que se lo contáramos a la gente, pero tenés que tratar de hacérmelo muy, muy radiográfico. Vos hablaste de reforma monetaria, hablaste de desregulación, hablaste de reforma laboral, que a mí me fascina. Yo me propondría ser coordinador de generar 1 millón de empleos en la Argentina por año. Mirá lo que te digo. Pero es que ese es el plan. Bien. El plan es lograr liberar las fuerzas creativas de la Argentina para generar 1 millón de empleos por año. Bueno, pero me tiene encanta. que ser una reforma estructural global, apoyada por el sector político, porque si no es imposible. Sí. Y hay que hablar con los sindicatos y demás, pero claramente si no hacemos eso, porque tenés que generar un shock de confianza que te genera una enorme entrada de capitales, pues la gran ventaja que tiene cuando haces un programa así es que está todo barato en Argentina. Pues la Argentina está priceada para tener un gobierno populista. Entonces todo vale barato porque está todo el mundo se está yendo de la Argentina. Se están yendo las empresas, todos los días tenemos una empresa nueva que se está yendo. Se van las autopartes, se van las que fabrican pintura, se están yendo todos los días. ¿A dónde se van? A Brasil y Uruguay. ¿Por qué? Porque en Brasil tenés un ministro como Paulo Guedes con Bolsonaro que son liberales. Entonces están atrayendo reformas estructurales para sacar adelante el Brasil. En Uruguay, ¿qué pasa? Mismo caso, tenés un presidente que dice que es liberal. Entonces acaba de pasar una ley con 435 artículos que elimina 60 leyes socialistas y que empieza a hacer un avance hacia la libertad. Entonces se van para ahí. La gente vota con los pies, se van los capitales, se va Marcos Galperín, se van las grandes fortunas, pero también se van los ingenieros, se van los mejores profesionales, se empiezan a ir una cantidad de gente de la Argentina. O sea, tenemos que despertar a los argentinos. Esto no va más. Debemos hacer un cambio muy profundo y rápido en Argentina. Dejar de hablar de todas las tonterías que se hablan todos los santos días. O sea, acá hay un tema muy simple. Tengo que hacer una reforma estructural muy profunda. Y la tienen que acompañar en el Congreso. O sea, que todo esto tiene que ser debatido con los diputados y senadores, con la misma gente que estaba en el Congreso, pues no podemos esperar a las elecciones del 2023 y el 2021. Ellos mismos tienen que darse cuenta que tienen que hacer un cambio estructural muy profundo. Bien, y decime, si a vos te dijeran en este momento, ¿no? Te llamaran y te dijeran, vení, Agustín, danos una mano, etcétera,
De todo lo que vos estás diciendo, ¿qué te da la sensación que sería lo que podría comprar más rápido la sociedad? No sé si me entendés la pregunta. Pues yo digo, bueno, voy a hacer una flexibilización impositiva, etcétera. Seguramente la sociedad no lo va a entender mucho. Lo que sí puede entender es que si se arma a lo mejor esa flexibilidad, durante 6 meses caiga a lo mejor el nivel impositivo, no lo sé. O alguno te diga, qué sé yo, bueno, usted está hablando de reforma monetaria, ¿en qué nos puede impactar esta reforma monetaria en el día a día? O sea, son cosas que nos van a curar a futuro, bueno, en mediano y largo plazo, pero que pueden tener consecuencias sistémicas en el corto plazo, ¿me entendés? O sea, vos como médico, economista, ¿qué Yo creo dirías? que tienen consecuencias positivas en el corto plazo, Ok, no tienen consecuencias negativas. El shock de confianza que generaría que en el Congreso argentino los mismos peronistas y la misma gente de Cambiemos, que no hizo ninguna política liberal, se pusieran de acuerdo e hicieran un programa de reformas estructurales, es un shock de confianza brutal. Rápidamente cae la inflación, caen las tasas de interés y se empieza a expandir la economía, y además todo el mundo va a salir corriendo a invertir. Vas a invertir en Argentina, va a estar todo barato, y entonces van a empezar a recuperarse los mercados, la bolsa, los bonos, todo. Y eso te va a generar un shock de confianza. Es decir, y no es una medida, es el conjunto de todas las medidas. Y también la reforma del Estado. Y algunas cosas que a la gente no les va a gustar, porque todas las que te nombré son las que a la gente le va a ir bien rápido. última, Agustín, vos que sos un hombre que te gusta la historia económica, a mí me da la sensación de que, por lo menos desde la democracia, esta parte, los peronistas fueron los que tuvieron la capacidad de hacer cosas más audaces y tuvieron el poder político de hacerlo, ¿no? Tal vez el tipo que uno vio que lo hizo más fuerte, a lo mejor fueron los 4 o 5 primeros años de Menem, ¿no? Que se animó a las privatizaciones, se animó a eficientizar empresas, se animó a cosas que nadie se animaba hasta ese momento. Eh, Dualde, mal o bien, en su momento veníamos de un desastre que nadie terminaba de hacer, lo puso Remes Lenikov, puso los dedos en el enchufe, explotó todo, pero a los 6 meses más o menos la Argentina empezó a salir. Néstor Ah, bueno, pero eso Kirchner, fue un desastre, ¿no? No sí, compare las dos cosas, porque pero, Menem hizo un shock positivo sí, expansivo. pero, Dualde destruyó a la Argentina. pero O no sea, Dualde hubo. mandó a la pobreza, pasó del 30 y pico, subió al 54%. Menem, en cambio, bajó la pobreza del 44 al 22 con un programa como el que estoy diciendo, que es un programa expansivo. O sea, son dos cosas completamente Pero distintas, te ¿eh? voy a No tiene esto, nada que ver una cosa con la otra. te voy a esto que me parece que es interesante, ¿no? Al peronismo como audaz y capaz de alinear cosas que otros no se animaban. Porque, a ver, veníamos con un 1 a 1 que no andaba, nadie le encontraba la solución, incluso el que lo diseñó cuando volvió no supo cómo desactivarlo, que era Cavallo. Tuvo 1 año y medio, tuvo todo el poder que le dio Dualde, le dio de la Rúa para que lo haga, el tipo no lo pudo desactivar, ¿no? Y el otro, como sea, destruyó lo que vos quieras, pero por lo menos tuvo la audacia para hacerlo. Entonces, a lo que voy es a esto, ¿no? Eh, Tratando de mirar, yo trato siempre de mirar el vaso medio lleno como puedo, ¿no? Entonces imagino que todas estas cosas que vos decís con capacidad política, audacia y eso que tienen los peronistas, tal vez sea el mejor momento para hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que estas cosas se dan sobre todo por las circunstancias. Lo que te permite hacer estas cosas es justamente la crisis. Cuando la crisis es tan grande, la gente va a estar dispuesto a hacer algo distinto, porque sabemos que esto no tiene salida de otra manera, ¿viste? La otra manera va a ser durísima. Por ejemplo, una de las cosas que se equivocó Macri es en hacer un programa monetario para ir eliminando la inflación de a poco, que no lo logró y se le duplicó la inflación. Pero si lo hubiera logrado, hubieran sido 4 o 5 años de una enorme presión sobre la economía. En cambio, la reforma monetaria es expansiva. Eso es lo que hay que comprender. No es lo mismo hacerla como lo hizo Israel o como lo hizo Arminio Fraga en Brasil, que es con tasas altísimas de interés que van doblegando a la inflación, que algo que haces una reforma monetaria que desploma la inflación y entonces se desploman las tasas de interés. Fíjate que es un tema de creatividad, de hacer las cosas distinto. Un programa de reformas no implica una reforma que todo el mundo va a estar sufriendo, no. Sí tenés que poner en orden el tema del sector público, pero el sector privado tiene que estar expansivo. Vos tenés que lograr liberar a todo el sector privado. Y sobre todo ahora que tenés que recuperarse, que se abran restaurantes de nuevo, que empiecen todo el comercio minorista, que todo el mundo empiece a trabajar. O sea, vos necesitas una fuerte expansión, tal cual lo que decías vos, crear 1 millón de empleos por año.
Y no lo van a crear las grandes empresas, y no lo va a hacer Vaca Muerta, olvídense, Vaca Muerta está muerta por muchísimo, no existe más Vaca Muerta, hay que pensar en las cosas nuevas, en las energías renovables, en todo lo que se le van a ocurrir a los jóvenes de menos de 20 años, que a nosotros ni se nos ocurre. Lo que hay que hacer es liberarlos, sacarle los impuestos, sacarle todas las cosas que le impiden trabajar, las regulaciones, tener una moneda sana, hacer acuerdos de libre comercio, como está haciendo. Ahora tenemos una gran ventaja, porque Mercosur está yendo a abrirse hacia el mundo. Entonces, el Mercosur era lo último que quedaba cerrado en el mundo. Y ahora se está yendo a abrir hacia el mundo. Brasil, Uruguay, Paraguay. Entonces nosotros tenemos que acoplarnos a ese mecanismo. Y están todos haciendo reformas estructurales. Ya las hizo Brasil, que las va a continuar. Brasil va a entrar ahora en un proceso de privatizaciones. Dentro de 60 días vuelven a reactivar todo el proceso de reformas estructurales que ya empezó con Temer, ni siquiera empezó, fíjate cómo fue en Brasil, lo empieza el Congreso. Temer, que tenía 2% de popularidad, pero el Parlamento se puso las pilas, dijo acá tenemos que empezar con la reforma laboral, e hicieron la reforma laboral. Ahora con un Parlamento súper dividido y donde Bolsonaro tiene muy pocos diputados, hicieron la reforma previsional. Es decir, que están en un proceso de reformas que lo está liderando el Parlamento. Y ahora tiene un ministro de Economía extraordinario como Paulo Guedes, que va en esa dirección. Yo soy optimista con lo que va a pasar en Brasil en los próximos años, y creo que si Argentina se monta sobre esa idea y hacemos un tándem con Brasil, Uruguay y Paraguay, y volvemos al mundo y a competir, hay que animarse a competir. No puede ser que no seamos capaces de competir con nadie, con nadie. Es ridículo que Argentina no sea capaz de competir con nadie. Es como si dijeras al fútbol Argentina para empezar de nuevo, ¿saben qué? No vamos a competir con nadie. Vamos a empezar a hacer tener que competir para poder progresar.